la señal eléctrica a un papel que contiene unos electrodos que conectan al paciente a través de unos cables de conexión. Este aparato también va a poseer un selector de derivaciones y un amplificador. Resaltando que pues, los electrodos van a ser como unas placas de metal inoxidable de colores que van a captar corrientes eléctricas para su registro. Y eso ya va a ocasionar pues, el desplazamiento que grafica ondas sobre el papel que avanza a una velocidad en milímetros por segundo, que también vamos a explicar detalladamente. Pasa la diapo, por favor. Bueno, empezando y recalcando pues la importancia de cuáles son los electrodos del electrocardiograma, es porque son los dispositivos que van a poner en contacto al paciente con el electrocardiógrafo. A través de ellos pues vamos a poder obtener la información eléctrica para su debida impresión y el debido análisis del electrocardiograma. Entonces, para realizar este procedimiento se colocan 10 electrodos divididos en dos grupos, que están divididos en periféricos y en precordiales. También, pues cuando veamos las derivaciones, vamos a ver su debida ubicación de cada electrodo. Entonces, de los datos aportados por estos electrodos se obtienen las 12 derivaciones del electrocardiograma, que es el que vamos a estar viendo. Cuando se va a realizar estos procedimientos es imprescindible pues conocer con rigurosidad la ubicación de esos electrodos, porque un cambio de localización puede provocar pues desde pequeñas variaciones en la morfología pues del complejo QRS hasta ya errores diagnósticos. Entonces vamos a explicar ahora el papel de registro y su calibración. Pásale a diapositiva. Ok, ahora continuando con lo que es el papel de registro del electrocardiograma, tenemos que este es un papel milimetrado donde cada cuadro pequeño mide 1 milímetro. Entonces, cada 5 cuadros pequeños va a haber una línea más gruesa que nos va a definir un cuadro grande de 5 milímetros, tal como lo observamos en la diapositiva. Ahora hablando acerca del eje vertical del papel de registro, tenemos que este se va a encargar de medirnos la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y este se va a dar en milivoltios. Tenemos que por norma 10 milímetros de altura van a equivaler a 1 milivoltio. Por tanto, pues cada milímetro de altura del papel del electrocardiograma, específicamente pues en el eje vertical, nos va a equivaler a 0.1 milivoltios. Y cada cuadro grande nos va a equivaler a 0.5 milivoltios, como se observa en la diapositiva. Ahora hablando acerca del eje horizontal, este se va a encargar de medirnos el tiempo. Tenemos que en un electrocardiograma normal, un electrocardiograma estándar, pues el papel va a correr a una velocidad de 25 milímetros sobre segundo. Entonces, 1 milímetro horizontal, es decir, un cuadro pequeño horizontalmente, nos va a equivaler a 0.04 segundos, y un cuadro grande de 5 cuadros pequeños nos va a equivaler a 0.20 segundos, como se observa en la diapositiva. Cabe aclarar pues que estos valores son los utilizados en un electrocardiograma normal. Entonces, si deseamos podemos aumentar la velocidad del papel para así poder observar trastornos en las ondas. También podemos disminuirlos para observar alteraciones en el ritmo cardíaco. También podemos aumentar la amplitud si nuestro paciente presenta un microvoltaje, o podemos disminuirlo si los complejos QRS se encuentran demasiado altos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablando acerca de la calibración del electrocardiograma, tenemos que al inicio del electrocardiograma, el electrocardiógrafo, que es el aparato en que se realiza nos va a realizar automáticamente una calibración. Tenemos que enviar un impulso eléctrico de 1 milivoltio durante 0.20 segundos, registrando en el papel del electrocardiograma una imagen rectangular de 10 milímetros de altura y de 5 milímetros de ancho. Entonces, esta imagen pues, nos va a permitir conocer la calibración del electrocardiograma realizado, tal como se representa en la diapositiva. Como les comenté previamente, pues en casos en el que el voltaje de los complejos QRS sea muy alto o muy bajo, se pueden cambiar la amplitud. También pues podemos modificar su velocidad, lo que nos va a hacer que va a variar la calibración y por tanto nos va a variar la anchura o la altura del rectángulo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablemos acerca de las modificaciones del voltaje. Tenemos que el voltaje podemos ampliarlo, o sea, podemos ampliar el eje vertical,
modificando el voltaje de las ondas y haciéndolas aparecer en el electrocardiograma al doble de su tamaño, como lo observamos en la imagen de la mano izquierda. Tenemos que el eje del tiempo se va a quedar igual, es decir, en 25 milímetros sobre segundo. En cambio, el voltaje al duplicarlo va a aparecer como 20 milímetros de altura cuando sabemos que lo normal es de 10 milímetros, como observamos en la imagen de la izquierda. Entonces, esta modificación la vamos a realizar para observar aquellas ondas que con la impresión normal pues no podemos observar porque su voltaje se encuentra disminuido. Por otro lado, tenemos que, así como podemos aumentar el voltaje, podemos también disminuirlo. Esto lo vamos a realizar haciendo que las ondas se vean el doble de pequeñas y poniendo el voltaje a 5 milivoltios, cuando lo normal es de 10. Entonces, esto lo podemos realizar en casos de que el paciente presente bien sea miocardiopatías, en los que las derivaciones precordiales pues son muy grandes cuando las observamos en el electrocardiograma y estas se van a solapar con las derivaciones que estén impresas por encima de ella o con las derivaciones que se encuentren impresas por debajo de ella, dificultando pues de esta manera la valoración correcta de las ondas en el electrocardiograma. Tenemos que en este caso, en la imagen de la derecha, el rectángulo estándar que es de 10 milímetros de alto por 5 de ancho, aquí solo va a ser de 5 milímetros de alto por 5 de ancho. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablemos acerca de las modificaciones del tiempo. Tenemos que también podemos modificar el tiempo. A ver, Adriana, dale chance a los compañeros dale chance para que asimilen esa información, porque es vital para que la tengamos clara y podamos comprender cómo va a hacerse el registro, bajo qué características. Entonces quedamos en que lo estándar eran 25 milímetros por segundo y en el eje de velocidad y en el eje de voltaje 10 milímetros que corresponden a 1 milivoltio. La señal que se da, o sea, cuando uno calibra, ustedes eso lo van a encontrar en el equipo. En el equipo van a encontrar los botones o el punto donde hay que dar el clic correspondiente para que hagan los cambios que tú quieres hacer. Así que eso, independientemente del equipo, el equipo lo tiene en alguna parte y ustedes lo que tienen que identificar dónde está y hacer la calibración. Siempre todo registro tiene que ir con las características de calibración para poder hacer la correspondiente valoración o la interpretación y medición, pues, medición de los complejos y de las ondas que aparezcan en ese registro. Así entonces, como se puede modificar el eje Y en lo que tiene que ver con el voltaje, así también entonces se puede modificar el eje X. Entonces el estándar estamos diciendo que es de 25 milímetros por segundo. Sin embargo, lo pueden modificar como en este caso les está explicando ya la compañera Adriana. Adelante, Adriana, entonces, continúa. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, nadie tiene ninguna duda. Bueno, pues adelante. Bueno, esperemos que realmente estén prestando adecuada atención. Vamos a tener que ponernos un poco más activos, por favor. Preguntando, aclarando, compartiendo cosas, etc. Adelante. Ok, ahora continuando pues con la modificación del eje del tiempo, tenemos que nosotros podemos modificar el eje horizontal, que es el que se encarga del tiempo en el papel del electrocardiograma. Tenemos que de esta forma veremos cómo el electrocardiógrafo, por decirlo así, va a imprimir más despacio, es decir, vamos a hacer un zoom del tiempo imprimiendo en un segundo 50 milímetros cuando sabemos que lo estándar es que imprima 25 milímetros por segundo. Por lo tanto, aquí veremos las ondas al doble de su tamaño, pero no lo vamos a ver a lo alto como antes, sino que aquí lo vamos a ver a lo ancho, como observamos en la diapositiva que aquí el rectángulo se observa como más grueso. Entonces, en este caso, el voltaje se va a quedar igual en 10 milímetros de altura, como normalmente está establecido,
pero vamos a ver que en el electrocardiograma va a aparecer 50 milímetros sobre segundos en el eje del tiempo y el símbolo del final de la calibración del electrocardiograma nos va a aparecer como lo podemos observar en la diapositiva. Entonces, esta modificación se va a realizar más que todo para ver ondas o para ver trazos que no podemos ver cuando el paciente pues presenta una frecuencia cardíaca elevada. ¿Quedó claro esta parte, compañeros? Sí. Sí. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar qué preparación previa tiene que tener el paciente y cuáles son los pasos a seguir para realizar este procedimiento. En sí no hay tanta preparación previa, pero sí hay algunas cositas que se deben realizar. Por ejemplo, o sea, puedes tomar todos los alimentos que necesites, pero debes informarle al médico si estás tomando algún tipo de medicación una vez pues hayas solicitado este examen. Ya al momento pues, de realizar la prueba es importante que quites todo objeto metálico que lleves contigo porque los relojes, móviles, cadenas, todo objeto metálico y electromagnético alteran la información que nos va a brindar el electrocardiograma porque genera algo que se llaman artefactos. Esos hacen referencia pues a alteraciones electrocardiográficas no relacionadas con la actividad cardíaca propiamente dicha. Y por último, también en personas velludas es mejor pues que se rasure el pecho para que se puedan adherir los electrodos, que ya sabemos la importancia que tiene al realizar este procedimiento. También debemos considerar que decirle al paciente que respire normalmente para que no salga alterado el electrocardiograma. Ahora vamos a hablar pues de los pasos y los aspectos también que se deben tener en cuenta. Bueno, continuando ahora con los pasos que tenemos que tener en cuenta para realizar un electrocardiograma, pues primeramente debemos solicitarle al paciente que se desnude de la cintura hacia arriba y que éste pues descubra los tobillos. De esta forma vamos a colocar de forma correcta los electrodos del electrocardiograma. Por otro lado, debemos siempre pues velar por el pudor de nuestro paciente, cubriendo el torso con una sábana, sobre todo cuando tenemos pacientes mujeres. Como segundo paso, debemos acostar al paciente en la posición anatómica conocida como de cúbito supino, en una camilla que esté cercana al electrocardiógrafo. Como tercer paso, acá en el procedimiento, pues vamos a limpiar bien sea con solución alcohólica o con solución salina las zonas de colocación de los electrodos para así garantizar un correcto contacto con la piel y una mejor obtención de la señal del electrocardiograma. Esto nos va a mejorar la conducción eléctrica a nivel del electrodo y además que nos va a eliminar la grasa cutánea que puede dificultar una correcta detección eléctrica. Bueno, como cuarto paso, procederemos a colocar los electrodos del electrocardiograma de forma correcta, bien sea en el tórax, en ambas muñecas y en ambos tobillos, puesto que es muy importante que seamos rigurosos en la colocación exacta de los electrodos para así garantizar una correcta toma o una lectura correcta del electrocardiograma. Bueno, como quinto paso, pues vamos a informar al paciente que este no puede moverse, no puede hablar, que él debe respirar normalmente e incluso tratemos de realizar el electrocardiograma lo más pronto posible cuando nuestro paciente esté tibio durante el registro del electrocardiograma, bien sea si el consultorio pues tiene aire o si no tiene pues no hay ningún problema. Debido a que cualquier movimiento, incluso tiritar cuando temblamos, cuando tenemos frío, esto nos puede alterar los resultados del electrocardiograma. Como sexto paso, pues vamos a revisar y también vamos a verificar que todas las derivaciones estén tomadas correctamente, que se observen bien o que no haya muchos artefactos electrocardiográficos en el resultado, pues antes de retirar los electrodos del paciente. Y como séptimo paso, pues vamos a limpiar los gestos de gel de los electrodos. Entonces, una vez ya vestido el paciente, le vamos a comunicar cuando se le informarán los resultados de su electrocardiograma. ¿Alguno tiene una duda respecto al procedimiento? Bueno, siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, ahora sí vamos a comenzar de lleno con las derivaciones, pero vamos a empezar dando una breve definición para empezar a explicar cada clasificación. Entonces, en el EKG, las derivaciones cardíacas son el registro de la diferencia de potenciales eléctricos que se dan entre dos puntos, ya sea entre dos electrodos, las cuales pueden ser derivaciones bipolares, o entre un punto virtual y un electrodo, que conocemos como derivaciones monopolares. Es importante pues saber que las derivaciones cardíacas no se deben analizar por separado, sino en el conjunto de todo el electrocardiograma, pues cada derivación va a ser un punto de vista distinto del mismo impulso eléctrico. Creo que cuando vayamos explicando los tipos, se va a poder mantener un poco más esta definición. Pásale a diapositiva. Entonces, empezando con la primera clasificación, tenemos las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades. Bueno, esta figura que ven ahí muestra las conexiones eléctricas entre las extremidades del paciente y el electrocardiógrafo para registrar el EKG de las denominadas derivaciones bipolares. Ese término bipolar va a significar que el EKG se registra a partir de dos electrodos que están localizados en diferentes puntos del corazón, obviamente. En este caso, pues, se pueden observar que están en las extremidades, porque una derivación va a ser la combinación de la información eléctrica desde dos puntos distintos del cuerpo. Ahora que explique, pues, cada una, se van a dar cuenta cuáles son esos dos puntos distintos. Bueno, en cada uno de los casos, este aparato se representa en el diagrama mediante un medidor eléctrico, aunque el electrocardiógrafo, pues, real es un sistema informático de alta velocidad con una pantalla eléctrica. Ahí se va a presentar como con esa cajita. Paso. Ahora sí, empezando con cada uno de los tipos de las bipolares, tenemos la derivación número 1, la cual, pues, cuando se registra esta derivación, el terminal negativo del electrocardiógrafo va a estar conectado al brazo derecho. Vayan ubicando en la imagen para que vayan viendo dónde se conecta cada cosa. Entonces, el terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo. Por tanto, pues, cuando el punto en el que el brazo derecho se conecta con el tórax es electronegativo, respecto al punto en el que se conecta el brazo izquierdo, el electrocardiógrafo va a registrar una señal positiva, es decir, por encima de la línea de voltaje cero del electrocardiograma. Cuando ocurre lo contrario, pues el electrocardiógrafo registra una señal por debajo de la línea. En breve, pues esta derivación es la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, lo cual su vector va a estar en dirección a 0 grados. ¿Quedó claro esta derivación del brazo derecho y del brazo izquierdo? Sí. Bueno, pasa a la otra. Ahí estoy notando que solo Yane es como que es el único que está atento. Los demás como que están, no sé dónde están. Espero que no estén interesados en otros aspectos diferentes de la clase. Pues hay 59 estudiantes, pero habría que ver si realmente todos están atentos. Así que por favor, vamos a estar haciendo retroalimentación permanentemente, ¿verdad? Y aprovechemos realmente estas 2 horas. Ha estado muy claro y yo creo que, por supuesto, eso de alguna manera favorece, pero la idea es que ustedes puedan realmente demostrar que lo están comprendiendo correctamente. Esta parte es vital porque si no colocamos adecuadamente los electrodos que corresponden, por ejemplo, si los invertimos o si simplemente los cambiamos de lugar, pues eso puede influir, puede llevar a que la morfología del registro se modifique un poco y pueda inclusive llegar a hacerse una mala interpretación de ese registro. Entonces, esto además es para también aprendérselo de una, no lo dejemos para aprendérnoslo después si todavía no lo sabemos.
de una vez saber dónde se está colocando la derivación 1 o a qué corresponde la derivación 1. No es que se esté colocando, las derivaciones no se colocan, se colocan los electrodos y esa localización de los electrodos corresponde a una determinada derivación. Entonces estamos viendo inicialmente las derivaciones bipolares que corresponden a derivaciones de las extremidades. Vamos por la derivación 2, adelante. Bueno, entonces para registrar la derivación 2 de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y el terminal positivo a la pierna izquierda. Por tanto, cuando el brazo derecho es negativo respecto a la pierna izquierda, este aparato va a registrar pues una señal positiva. Sí va a ser la diferencia de potencial entre brazo derecho y pierna izquierda, lo cual su vector se va a encontrar en dirección a 60 grados. Pasa la otra. Bueno, la derivación número 3, para registrar este tipo, pues el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo y el terminal positivo a la pierna izquierda. Entonces, esta configuración significa que el electrocardiógrafo registra una señal positiva cuando el brazo izquierdo es negativo respecto a la pierna izquierda. Entonces se puede entender que es la diferencia de potencial entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Su vector va a estar en dirección a 120 grados. Pasa. Entonces, nosotros aquí quisimos mostrar cómo se puede observar normalmente estas derivaciones en el electrocardiograma. Y la figura muestra el registro de los EKG de las derivaciones 1, 2 y 3. Es evidente pues que los EKG de estas tres derivaciones son similares entre sí porque todos están registrando ondas P positivas y ondas T positivas. Y pues la mayor parte en sí del complejo QRS también es positivo en todos los electrocardiogramas. Cuando se analizan pues los tres se puede mostrar con mediciones cuidadosas y teniendo en cuenta pues las polaridades que en cualquier momento dado la suma de los potenciales de las derivaciones 1 y 3 es igual al potencial de la derivación número 2. Pero ya eso lo ilustra la ley de Itoven que estaremos explicando. Entonces, como los registros de todas las derivaciones bipolares de las extremidades son similares entre sí, no importa mucho qué derivación se registra cuando se quieren ya diagnosticar pues cosas más a fondo tipo arritmias cardíacas, porque ya el diagnóstico pues de las arritmias depende principalmente de las relaciones temporales entre las diferentes ondas del ciclo cardíaco. Sin embargo, pues si se desea diagnosticar la lesión del músculo ventricular o del sistema de conducción de Purkinje, sí importa mucho, de hecho, qué derivaciones se registran, porque ya las alteraciones de la contracción del músculo cardíaco o de la conducción, ya sea del impulso, modifican mucho los patrones de los electrocardiogramas, aunque pueden no afectar a otros, o sea, depende del caso. Entonces, bueno, pásale ya. A ver, ojo con ese mensaje, Natalia. Creo que quedó bien dicho todo. Sin embargo, ojo con lo que realmente se pueda llegar a comprender. Entonces, vamos a aprender a tomar el registro electrocardiográfico en su totalidad y vamos a registrar las diferentes morfologías que se presentan en cada una de las diferentes derivaciones. Esa muestra que tuvieron ahí no necesariamente va a ser igual en todos los pacientes normales. Ese registro que se mostró ahí... Pasa la anterior para que vayan viendo. Eso ahí. Ese registro que está mostrado ahí es un registro dentro de lo que se puede considerar normal. Ya veremos por qué ustedes, cuando se les pregunte, digamos, si ese registro es normal o anormal, usted tendrá los criterios correspondientes para poder decir, los argumentos, para poder decir si es normal o es anormal, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, este patrón o esta morfología típica que se está mostrando para esas tres derivaciones no necesariamente tiene que ser igual en todos los pacientes. Es decir, que ustedes van a poder encontrar algunas diferencias que son sutiles algunas y otras que son muy evidentes. Y eso sigue siendo y sigue pudiendo estar dentro de la normalidad.
Entonces, por eso la idea, digamos, en este caso de esta vista así, es para que se vayan familiarizando con la morfología en las diferentes derivaciones. Pero pueden encontrar, repito, algunas modificaciones que se siguen marcando dentro de la normalidad. ¿Sí? Así que pendiente con eso. Cada derivación, como ya se dijo, son, digamos, como sitios desde donde se está observando eléctricamente al corazón. Por eso no necesariamente, aun cuando la actividad eléctrica es única en el corazón y todos los electrodos están viendo eso, no todos están viendo lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque los electrodos van a estar localizados, o la combinación de electrodos va a estar localizado desde diferentes sitios. Así que por eso es importante que se tenga claridad absoluta de en qué consiste la derivación y de dónde se colocan los electrodos correspondientes para cada una de las derivaciones. Porque dependiendo de eso, así esperaremos una morfología y así lo haremos correlacionar con lo que es normal y con lo que pudiera llegar a ser anormal. Adelante. Si no hay ningún comentario. Bueno, vamos a dar paso a explicar el triángulo de Itoben, el cual en la figura se dibuja un triángulo alrededor de la zona del corazón. El Wilhelm Einthoven, quien empezó pues que siendo el corazón una fuente de corriente y el cuerpo un gran conductor, podría construirse, por decirlo así, un triángulo imaginario alrededor del corazón, en cuyos lados se proyectan pues las fuerzas eléctricas emanadas por el músculo cardíaco. Entonces él procedió a asignarle polaridad a las extremidades que conforman los vértices de dicho triángulo, de acuerdo pues al comportamiento eléctrico del corazón y a su proyección respecto a las extremidades. Ese diagrama que encontramos ahí ilustra que los dos brazos y la pierna izquierda forman vértices de un triángulo que rodea el corazón. Los dos vértices de la parte superior del triángulo pues van a representar los puntos en los que los dos brazos se conectan eléctricamente a los líquidos que rodean el corazón. Y el vértice que se encuentra en la parte superior es el punto en el que la pierna izquierda se conecta ya a los líquidos. Entonces, Wilhelm Einthoven, él realizó una ley para darle explicación a todo esto. Pasa la diapo, por favor. Entonces, en esta ley él afirma que si los EKG se registran simultáneamente en las tres derivaciones de las extremidades, la suma de los potenciales registrados en las derivaciones 1 y 3 debe ser igual al potencial en la derivación 2. Entonces, la principal es esa, como se ve en la imagen, que la suma de la derivación 1 y la derivación 3 va a dar como resultado la derivación número 2. Entonces, en otras palabras, si en cualquier momento dado se conocen los potenciales eléctricos de cualquiera de las tres derivaciones electrocardiográficas bipolares, se puede determinar la tercera simplemente sumando las dos primeras. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que se deben observar los signos positivos y negativos de las diferentes derivaciones cuando se haga esta suma. Entonces, ya así en ese orden de ideas, la derivación número 2 menos la derivación número 3 da la derivación número 1. Y la derivación número 2 menos la derivación número 1 da la derivación número 3. Es como más matemática, despejando la fórmula principal. Paso. Ok, continuando ahora con las derivaciones ampliadas de las extremidades, tenemos que otro sistema de derivaciones que se utiliza mucho es el de las derivaciones ampliadas de las extremidades. En este tipo de registro tenemos que dos de las extremidades se van a conectar mediante resistencias eléctricas al terminal negativo del electrocardiógrafo, como observamos aquí en la diapositiva. Y la tercera extremidad se va a conectar al electrodo explorador, también llamado terminal positivo. Tenemos que cuando el electrodo explorador o terminal positivo está en el brazo derecho, la derivación se denomina derivación ABR. La A pues representa la amplitud, la B el voltaje y la R de right, que en inglés sabemos que es derecho, es decir, del brazo derecho. Entonces, esto nos va a representar es el potencial absoluto del brazo derecho,
en el cual su vector está en dirección a menos 50 grados menos 50 grados. Entonces, tenemos que cuando el electrodo explorador o terminal positivo está en el brazo izquierdo, aquí la derivación se denomina como derivación ABL, A de amplitud, B de voltaje y L de left, que en inglés sabemos que es izquierdo, es decir, del potencial absoluto del brazo izquierdo. Aquí su vector va a estar en dirección a menos 30 grados centígrados, como observamos en la segunda figura de la diapositiva. Y por último, tenemos que cuando el electrodo explorador o terminal positivo esté en la pierna izquierda, aquí la derivación se denomina derivación ABF. Este pues nos va a representar el potencial absoluto de la pierna izquierda y aquí su vector está en dirección a 90 grados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que esta imagen nos muestra los registros normales de las derivaciones ampliadas de las extremidades. Podemos observar que estas son muy similares a los registros de las derivaciones estándar de las extremidades anteriormente mencionadas por mi compañera Natalia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora continuemos con lo que se conoce como derivaciones precordiales. Tenemos que con frecuencia se van a registrar en el electrocardiograma. Esto lo vamos a hacer con un electrodo que está situado en la superficie anterior del tórax, directamente sobre el corazón. Aquí en la imagen pueden observarlo que el electrodo es como de color azul y se encuentra en el tórax. Entonces, este electrodo se conecta al terminal positivo del electrocardiógrafo y el electrodo negativo, denominado electrodo indiferente, se va a conectar a través de resistencias eléctricas iguales al brazo derecho, que tiene el electrodo color rojo, al brazo izquierdo, que tiene el electrodo color azul, y a la pierna izquierda, como nos muestra la figura. Entonces, habitualmente se van a registrar 6 derivaciones estándar del tórax, una cada vez desde la pared torácica anterior. Esto quiere decirnos que el electrodo del tórax, el de color azul, que está en la diapositiva, se va a colocar secuencialmente en los 6 puntos que observamos en el diagrama, el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, los diferentes registros que nos arrojen estos puntos se conocen como derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6 respectivamente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las ubicaciones de las derivaciones precordiales. Bueno, iniciamos con B1. B1, esta derivación se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal, específicamente en el borde derecho del esternón. Tenemos que B2 va a estar en el cuarto espacio intercostal, específicamente pues en el borde izquierdo del esternón, como se representa en la diapositiva. Tenemos que B4 va a estar en el quinto espacio intercostal, específicamente pues en la línea medioclavicular. Luego tenemos que B3, está, como se observa en la diapositiva, va a estar a la mitad de la distancia que está entre los electrodos B2 y B4, va a estar en el medio de estos. Luego tenemos que B5 va a estar en la misma línea horizontal que el electrodo B4, pero esta, a diferencia de la B4, va a estar en la línea axilar anterior. Recordemos que el B4 se encuentra más que todo en la línea medioclavicular. Y por último, tenemos que B6 va a estar en la misma línea horizontal que los electrodos B4 y B5, pero esta la vamos a ubicar específicamente en la línea medioaxilar. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, aclaremos un poquito eso, Adriana. Sí, devuelve, porfa. Bueno, a alguno le quedó claro esto porque estas simplemente pues son las ubicaciones donde vamos a colocar los electrodos para así poder registrar las derivaciones precordiales. Exactamente, eso es lo que hay que aprenderse. Hay que aprenderse exactamente la localización de cada uno de esos electrodos. El diagrama no es que sea el mejor en ese sentido, porque miren que los puntos están situados donde no exactamente corresponden. Porque fíjense, cuando estamos hablando
de la derivación B1. A ver, yo le voy a preguntar a Ángel Joan. Ángel Joan, derivación 1, ¿dónde se toma? ¿Dónde está colocado el electrodo de la derivación B1? Ángel Joan no está. Ángel Joan Díaz no contesta. Ok. A ver, miremos de alguien más. A ver, digamos que Jaime Julián. Saumet. Profe, la compañera había mencionado que en el cuarto espacio intercostal, pero en la imagen no se ve el cuarto espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal, exacto. ¿Tú lo estás viendo en el cuarto espacio intercostal, el B1? No, pero ella sí lo mencionó. Correcto. Entonces, mire, eso es lo que a eso llamo la atención. Entonces, muy pendiente, por favor, aprenderse bien la localización y tratar de colocarlo correctamente. ¿Verdad? Si esta fuera una persona a la cual se le estuvieran colocando los electrodos, pues hay una ligera diferencia con la descripción que se hizo. ¿Verdad? Espacio 1, espacio 2, espacio 3. Bueno, el dibujo no corresponde porque ni siquiera tiene apenas 3 costillas. Un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Fíjate que no está exactamente en el cuarto espacio. Está sobre el esternón, está sobre la línea parasternal, pero no está en el espacio intercostal. Lo mismo entonces, por lo tanto, con el B2. Si ustedes ven el primer espacio, el segundo espacio, el tercer espacio y el cuarto espacio, miren dónde está puesto el B2. Está puesto también sobre el esternón, no está en la línea paraesternal. Eso es lo que me gustaría que hicieran ustedes correctamente cuando estén allá midiéndose, cuando estemos en el laboratorio haciendo la práctica. Los electrodos bien localizaditos, en ese momento no se los van a aprender, deben llevarlos aprendidos, ¿sí? O sea, parte de la evaluación que haríamos en el laboratorio directamente es en la localización correcta de estos electrodos. Entonces, que no haya excusa para no sabernos de aquí a allá. Si es caso en su propia casa, con usted mismo, con su hermano, con su hermana, con su tío, con su tía, etcétera, practique dónde colocar esos electrodos, ¿sí? Cuarto espacio, intercostal, línea parasternal derecha y parasternal izquierda. Los puntos no me están señalando lo correcto, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el B4? El B4 sí está un poco colocado en el quinto espacio intercostal. Ahí está 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Pero miren que está más sobre el borde de la costilla que en el espacio intercostal. La idea es que lo coloquen en el espacio intercostal, en el surco. Y aquí una aclaración con relación a lo que nos decía Adriana, a lo que nos decía, ¿quién era? Adriana. Sí, profe, yo. Aquí, cierto, mira esto. Vamos a aprenderlo de la siguiente manera. Ustedes en el manual también lo tienen escrito, ¿sí? Entonces síganse por lo que dice el manual. Porque es que aquí está diciendo en línea recta. Y realmente yo pienso que ahí es donde está parte de la equivocación del por qué colocan esos electrodos a veces mal. Debe ser en el surco intercostal. O sea, es colocar el B4 en el quinto espacio y luego siguiendo el surco intercostal, se coloca el B5 con la línea axilar anterior, ¿sí? Y luego, siguiendo el surco intercostal, se coloca el B6 con la línea axilar media, ¿sí? Diferente a como nos lo está explicando Ariana, que dice en línea recta. ¿Por qué? Porque es que lo que vamos a seguir es el surco. Entonces, y el surco no va en línea recta, porque el surco, acuérdense ustedes, si ustedes se palpan en estos momentos y ustedes empiezan a palparse su tórax y consiguen el quinto espacio que queda más o menos debajo del busto, en el caso de las niñas, en la base del busto, o en el caso de los hombres, debajo de la tetilla, quedaría el quinto espacio intercostal, es decir, quinto espacio intercostal con la línea axilar, con la línea medio clavicular. Si ustedes siguen el surco, ustedes se van dando cuenta que el surco va haciendo una curvita hasta la línea media axilar. De tal manera que esa línea recta ahí no se cumple sinceramente.
Entonces, ojo con eso para que coloquemos bien estos electrodos a la hora de cuando estemos haciendo la práctica y, por supuesto, más importantemente todavía, cuando ustedes estén en su clínica. Pero aquí se coloca, por no saber bien la localización de estos electrodos, se cometen bastantes errores, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, prestemos la atención y hagamos lo que es correcto. ¿Quedó claro eso? ¿Algún comentario? No, profe. Bueno, pues. Bueno, entonces ya saben, para el martes, para cuando corresponda la práctica, esto debe estar aprendido. No es que se lo van a aprender en ese momento. En ese momento lo que van es a practicar la localización y a colocarlos correctos. Pero teóricamente el concepto de dónde debe ir cada electrodo deben sabérselo con sus propias palabras, bien descrita la posición. Como yo les digo, aprendiéndose la calle, la carrera y hasta el número de la casa para poder llegar a la dirección correcta. Entonces aquí también hay que aprenderse lo que es el espacio intercostal, con qué línea va asociado y para cada uno de los diferentes 6 electrodos. Esos son 6 electrodos. Podríamos colocar, por lo tanto, el B7 también. Podríamos colocar un B8, un B9, dándole la vuelta al tórax, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ese es el que vamos a estudiar. Un electrocardiograma de 12 derivaciones colocados en la superficie del cuerpo, y para ello deben saberse colocar bien los electrodos para ese tipo de electrocardiografía. Sabiéndose eso, ya los demás pues no tienen mayor, digamos, mayor complicación en la medida en que tú simplemente sigues. El B7 sería en la línea axilar posterior y así sucesivamente. Igualmente podríamos tomar unas derivaciones derechas. Así como se está tomando la B2, la B3, la B4, la B5 de izquierdas, así también podríamos colocar electrodos en el lado derecho con las mismas direcciones, pero del lado derecho. Y ahí haríamos entonces la BR3, BR4, BR5, BR6, etc. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe, quedó claro. Bueno, pues, ok, adelante entonces. Ok, profe, bueno, de todos modos, compañeros, disculpen, cabe aclarar pues que todas nuestras imágenes de la presentación pues fueron sacadas del libro Gayton, entonces, para que sepan. Listo, Siguiente así. diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que esta figura aquí nos va a ilustrar el electrocardiograma del corazón sano, que se va a registrar con estas 6 derivaciones estándar del tórax que anteriormente pues yo les mencioné. Tenemos que, como las superficies del corazón van a estar próximas a la pared del tórax, cada una de las derivaciones del tórax va a registrar principalmente el potencial eléctrico de la musculatura cardíaca que está inmediatamente por debajo del electrodo. Entonces, tenemos que alteraciones relativamente pequeñas, bien sea específicamente en los ventrículos, van a producirnos grandes alteraciones de los electrocardiogramas que se registran en las derivaciones individuales del tórax, que van desde la B1 hasta la B6. Entonces, tenemos que las derivaciones B1 y B2, aquí los registros QRS del corazón normal, son principalmente negativos, como lo observan aquí en la imagen. O sea, el complejo QRS se encuentra por debajo de la línea basal del electrocardiograma. Esto se debe a que el electrodo del tórax, que está ubicado pues en estas derivaciones, va a estar más cerca de la base del corazón que de la punta. Entonces, la base del corazón va a estar en dirección de la electronegatividad durante la mayor parte del proceso de despolarización ventricular. Por esto, estas derivaciones se representan como derivaciones negativas. Por otro lado, tenemos que los complejos QRS de las derivaciones B4, B5 y B6, estos pues son principalmente positivos. Aquí el complejo QRS se encuentra por encima de la línea basal del electrocardiograma. Esto se debe a que el electrodo del tórax pues de estas derivaciones va a estar más cerca de la punta cardíaca, a diferencia pues de las derivaciones B1 y B2.
Esta punta cardíaca va a estar en dirección a la electropositividad durante la mayor parte de la despolarización, por esto estas derivaciones se representan como derivaciones positivas. Siguiente diapositiva, ¿quedó claro esta parte, compañeros? Okay. Sí, claro. Bueno, listo. Ahora continuemos en esta imagen. Aquí vamos a observar un electrocardiograma normal de 12 derivaciones. Aquí observamos que las derivaciones se presentan normalmente pues en 3 grupos. Tenemos las derivaciones bipolares estándar de las extremidades. Estas se las menciona mi compañera Natalia. Estas van desde la 1, la 2 y la 3. Luego vamos a estar representadas las derivaciones ampliadas. Esta incluye la derivación ABR, ABL y ABF, y luego vamos a tener las derivaciones precordiales, que estas van desde la B1 hasta la B6. Esto es la representación de un electrocardiograma estándar de un paciente pues que no tenga ningún problema, un electrocardiograma normal, por decirlo de cierta manera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora los dejo con mi compañera María Victoria Marís hablándole acerca de las ondas. A ver, con relación a lo anterior, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Miren, ahí la idea tal cual como se la están manifestando Adriana, es que ustedes empiecen a familiarizarse, si colocas la anterior, familiarizarse con la morfología en las diferentes derivaciones. Si se dan cuenta que la actividad eléctrica que se está tomando es la misma, pero el corazón se está comportando igual en cada uno de sus ciclos. Sin embargo, dependiendo desde dónde estén localizados los electrodos, el electrodo explorador, que es equivalente a lo que se llama el electrodo positivo, fíjense que dependiendo de eso, así va a ser la señal. Entonces, aquí este es también, otra vez, de nuevo, una forma, digamos, común de cómo se presentaría en una persona común y corriente normal un registro electrocardiográfico. No quiere decir que sea exactamente igual en todas las personas. Pueden haber algunas ligeras modificaciones que en la medida en que vayamos entendiendo y comprendiendo el porqué de las ondas y el porqué de la morfología que están presentando, ahí vamos entendiendo por qué las diferencias y siguen siendo normales. ¿Sí? Siguen siendo normales. Pero hay dos aspectos que son típicos y que son para generalizarlo de una vez. Miren ustedes, por ejemplo, la derivación 1 generalmente va a ser positiva, mayormente positiva, porque tiene un componente negativo que es ligeramente menor, pero tiene un componente positivo que es ligeramente mayor. Entonces, cuando uno se refiere a un complejo QRS positivo, no quiere decir que sea exclusivamente positivo. Significa simple y llanamente que el predominio es positivo. Así como alcanzamos a ver, por ejemplo, en la D2. En la D2 ustedes alcanzan a ver un predominio positivo. Sin embargo, hay una mínima porción, la onda S, que está pequeñita, ¿verdad? Ya en el registro 3, miren que la onda S puede estar un poquito más profunda. Todo eso son aspectos dentro de la normalidad. Sin embargo, el complejo Q, por ejemplo, la onda Q, usted la observa en el primero, pero no la ven en el segundo, según esa derivación. En la tercera, miren ustedes que la vuelve a ver otra vez. Y así sucesivamente. Son detalles que ustedes deben irse aprendiendo, que van a irse familiarizando con ellos, de tal manera que cuando usted ve un registro así, de una, usted puede casi que inmediatamente determinar que es un ritmo normal, que tiene más o menos una secuencia dentro de lo esperado, etcétera, etcétera. O sea, usted seguida, apenas va saliendo el registro del papel, el papel va andando, y usted lo observa, usted puede irse tomando varias conclusiones de una. Entonces, ¿a qué iba? Iba a que, decía, hay unos detalles claves. Por ejemplo, derivación 1 es positiva, ¿verdad? En cambio, miren ustedes la ABR. La ABR debe ser siempre negativa. Siempre. ¿Sí? No hay modificación dentro de lo normal que no muestre que la derivación ABR va a ser mayoritariamente negativa. ¿Sí? Entonces, un ABR que está con una morfología
muy diferente, o por lo menos en polaridad diferente a la que ustedes están viendo, significa que es alterada, que está alterada, ya sea alterada porque fue mal tomado o alterada porque el paciente está mostrando que esa derivación se le está haciendo positiva o se le está mostrando positiva, y eso es una alteración, ¿sí? Es una alteración. El corazón está al revés, o los electrodos fueron mal colocados, o que simplemente el corazón está invertido, ¿verdad? Eso, por supuesto, no lo van a encontrar. No van a encontrar el corazón. Hay las personas que tienen dextrocardia y el corazón, en vez de estar dirigido hacia la izquierda, está dirigido hacia la derecha, ¿sí? Pero a veces con todo eso, el ABR sigue siendo negativo, a menos que esté extraordinariamente desviado a la derecha, y entonces en ese caso sí ABR va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ese es el caso. El ABL, miren que el ABL se les muestra casi isobifásico. Se les puede mostrar ligeramente más negativo que positivo, como es el caso que ustedes están observando ahí. O pueden ver también que puede ser francamente positivo, como en otros registros, que puede también igualmente ser normal, que es francamente positivo, aun cuando tenga también su porción negativa. Entonces, ABL, por ejemplo, es una de las que varían, tanto en que puede salir isobifásica, que es lo más común, que puede salir ligeramente positiva, que también es común, o que puede salir ligeramente negativa, que también puede llegar a ser normal. ABF siempre, mayoritariamente, se va a mostrar como positiva, mayoritariamente, así como la alcanzan a ver ustedes ahí, el complejo QRS mayoritariamente positivo. Sin embargo, puede darse inclusive que pueda ser ligeramente isobifásico o que pueda ser inclusive negativo, y se puede estar enmarcando dentro de lo normal, pero no es lo común. Lo común es que se muestre así, positivo. En el caso de las derivaciones precordiales, ya les llamaron la atención, como la B1 y la B2 son francamente negativas. Ya B3 puede ser negativa, ligeramente isobifásica, que es lo más común, o ligeramente positiva, que es menos común, pero también puede llegar a ser normal. Pero ya B4, B5 y B6 son francamente positivas, como alcanzan a verlo. El hecho de que la B4 sea la que aparezca isobifásica en correlación con la B3, eso tiene un significado, ¿sí? Eso significa que el corazón está rotado, ya sea directamente hacia la izquierda o está rotado directamente hacia la derecha. En ambos casos es normal, pero entonces eso es lo que daría la diferencia de que sea la isobifásica esta que ustedes ven en B4, no la vean en B4, sino que la vean en B3, ¿sí? Que es lo más común, ¿sí? Lo más común es que ya B4 sea positiva. Aquí se les está mostrando isobifásica, quiere decir que hay una ligera rotación hacia la izquierda. En el caso del B5 debe estar positivo, y en el caso del B6 deben ser positivos. Puede ser el B5 ligeramente mayor que el B6 en lo que tiene que ver con la amplitud, con la altura. Puede ser ligeramente, lo más común es que B5 sea ligeramente mayor que B6, pero definitivamente ambos deben ser positivos. Entonces, sí hay unas generalizaciones que hay que hacer, que hay que mirar, y que se ven así, al rompe, que se ven de una sola mirada. ¿Okay? A eso los queremos llevar. Los queremos llevar a que puedan ustedes identificar lo macro, identificar lo grande, lo que es evidente que está, que puede estar alterado, para entonces sí, hacer ya con el detalle debido, hacer el análisis correspondiente. Pero esta vista la puede usted hacer de entrada, o sea, en el momento en que está haciendo la toma del electro. Me expandí un poquito para efecto de darle la importancia al que se requiere, digamos, al énfasis que quiero que hagan en familiarizarse con la morfología. Con la morfología. Miren ustedes cómo en el caso de las derivaciones precordiales va desde negativo hacia lo positivo. Eso es lo normal. Si usted alcanza a ver desde que lo está empezando a tomar el electro, B1 negativo, B2 negativo, B3 negativo, B4
ya positivo, B5 positivo, B6 positivo, ese registro se está tomando comedidamente. ¿Sí? Si usted alcanza a ver cosas que no se enmarcan dentro de esa generalización, entonces de pronto es que los electrodos están mal colocados, o simplemente, como también se los digo, el corazón siempre tiene la razón. Usted lo que tiene que verificar es que los electrodos estén bien colocados, que el corazón dice lo que tiene que decir, y usted lo verá representado en ese registro eléctrico. ¿Okay? Por eso es la importancia de que el registro se tome correctamente, porque siempre va a tener información, pero una información que si no colocó bien los electrodos, pues es una información errada y lo puede llevar inclusive a un mal diagnóstico. ¿Sí? Pueden continuar si no hay ningún comentario. Listo. Para ya terminar como tema final, vamos a ver lo que son las ondas. Recordemos que el electrocardiograma normal está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. Estas pueden tener una frecuencia, aunque no siempre tienen que tener la frecuencia. El complejo QRS está formado por 3 ondas separadas: la onda Q, la onda R y la onda S. Siguiente diapositiva. En la onda P, esta está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolariza las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. Ahí vemos que en el caso de que suba, la onda significa una contracción de la aurícula derecha y la bajada nos va a representar una contracción, pero en este caso de la aurícula izquierda. Aproximadamente va a tener una duración de 0,8 segundos a 0,10 segundos, con una altura normal de 2,5 milímetros. La onda P, por lo general, es una onda positiva o de ritmo sinusal regular en lo que es la derivación D1 y la D2, también en la ABF, en la B2, en la B3, en la B4, en la B5 y en la B6. Pero ya cuando estamos viendo en la derivación ABR, ella puede ser negativa, y en la B1 puede ser negativa o isodifásica, es decir, que va a tener un componente positivo o uno negativo, como nos había explicado el profesor anteriormente. Siguiente diapositiva. También vamos a encontrar la onda QRS, el complejo QRS, que vemos que está... Sí, señor. María, discúlpame un segundito, a ver, una ligera aclaración. Por favor, cuando estamos hablando del electrocardiograma, no debemos hablar en términos mecánicos, sino en términos eléctricos. Tú no puedes hablar, no puedes decir, por ejemplo, eso que dijiste, fue un lapsus, ¿verdad? Que mencionaste ahí cuando dice la elevación de la onda P representa ¿qué? Esa elevación hacia la onda P representa, ¿qué representa? Yo había mencionado que representaba la contracción de la aurícula derecha. Correcto, listo. Eso no lo vuelvas a decir así, ¿sí? No lo vuelvas a decir así. Representa la despolarización de las aurículas. No representa la contracción de las aurículas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un registro eléctrico. No estamos hablando de un registro mecánico. Ahora, esa despolarización auricular, ¿a qué conduce? Conduce a una contracción auricular. Pero eso no es lo que está representado ahí. ¿Sí ves? Lo que está representado es la actividad eléctrica de despolarización auricular. Entonces, de pronto a veces por facilismo o a veces como pensé yo que había sido por lapsus, pues simplemente se dice contracción. No es contracción. Eso es despolarización de la musculatura auricular. ¿A qué conduce esa despolarización? A una contracción. O sea, lo que nosotros debemos interpretar es que esta despolarización mostrada normalmente
estaría diciéndonos que las aurículas se están también contrayendo normalmente, ¿sí? Pero es la interpretación de eso, no lo que ahí está representado. ¿Alcanzo a enfatizar en la diferencia? Sí, profe, sí, señor. Que Ok. la despolarización es lo que va a llevar a que se dé la contracción. Pero en este caso, solo como estamos viendo el registro eléctrico, simplemente tenemos que enfocarnos en lo que es la despolarización. Exacto, decirlo en términos, no, y lo puede decir, la palabra contracción se puede mencionar, pero asociada a, no que le esté representando. Esa es la aclaración. Lo mismo para el músculo cardíaco ventricular, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que el complejo QRS se está desarrollando, el complejo QRS va a traer como consecuencia natural la contracción del músculo ventricular. Pero no podemos decir que el QRS es la contracción. El QRS es la actividad de despolarización del músculo ventricular, no su contracción. Conduce a su contracción. Y esa contracción incluye hasta el final de la onda T. ¿Sí ves? Entonces, ahí se ve todavía más evidentemente el tener que clarificar y el tener que hablar correctamente con relación a cuando estamos mencionando electrocardiograma, el registro, o estamos refiriéndonos al registro electrocardiográfico. Muy bien, adelante, María Victoria, está muy bien. Seguimos con el complejo QRS, que vamos a ver que le siguen al registro 3 ondas que se encuentran bastante juntas, que son las ondas Q, R y S. Ellas en total, en conjunto, van a recibir el nombre de complejo QRS. Este complejo QRS está constituido por los potenciales que se generan cuando se va a despolarizar los ventrículos. Es decir, su función es la despolarización ventricular. Después de que esta onda va a empezar después que finalice la onda P. Entonces, desde el inicio hasta el final del complejo QRS, normalmente nos va a dar una duración de 0,06 a 0,10 segundos. Y este complejo QRS, la onda Q, siempre va a ser la primera onda negativa del complejo QRS. Luego le va a seguir la R, la onda R, que es la primera onda positiva, y posteriormente la onda S, que va a ser una onda negativa después de la onda R. Esto nos va a ayudar ya más adelante a hacer diagnósticos de bloqueos, si hay algún bloqueo en la rama de crecimiento ventricular, entre otros. Finalmente, vamos a encontrar la onda T, que va a estar producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización, o sea, va a representar ya lo que es la repolarización. Este momento normalmente aparece en el músculo ventricular entre 0,25 y 0,35 segundos después de la despolarización, porque recordemos que aquí ya va a haber una repolarización. La onda T es positiva, pero cuando estamos hablando de la derivación ABR, puede ser una onda negativa. También vamos a encontrar, siguiente diapositiva. También vamos a encontrar lo que es el segmento PR, que es el tiempo que pasa mientras se despolariza la aurícula y se despolariza también el ventrículo. Acá lo que va a pasar es que, como mencionaba, esa despolarización va a hacer que se contraigan las aurículas, ya que el ventrículo se va a llenar de sangre y va a producir un retraso fisiológico del nódulo auricular ventricular. Normalmente con este segmento voy a medir la conducción del impulso por el nodo auriculoventricular y ver si es lenta o es rápida. También vamos a encontrar el segmento ST, que es lo que une el complejo Q, R y S con la onda T, como estamos viendo en la diapositiva. Aparte de segmentos, nosotros nos vamos a encontrar con unos intervalos, como el intervalo QT, que va a ir desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T.
Normalmente tiene una duración de 0,32 segundos a 0,40 segundos y su función, o sea, él va a ser el encargado de medir la despolarización de los ventrículos y la repolarización de los ventrículos. También voy a ver cómo es la despolarización y la repolarización en estos mismos ventrículos. En el caso del intervalo ya PR, que es el que vemos en color amarillo, va a ir desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Normalmente tiene una duración de 0,12 segundos a 0,20 segundos y va a mirar la despolarización auricular y la conducción del nodo auriculoventricular. También nos va a permitir mirar si el paciente tiene una conducción auricular normal y también si la conducción de este nodo auriculoventricular es normal. Ahora bien, nosotros vemos que se va a dar la despolarización tanto de los ventrículos como de las aurículas y vemos que solo nos hablan de una repolarización ventricular. Pero ahora bien, ¿dónde se va a dar la repolarización auricular? Por orden cronológico, esta quedaría inmersa en lo que es el complejo QRS, pero como el voltaje del ventrículo es mucho mayor que esta repolarización, va a quedar dentro del complejo QRS. Entonces podemos decir que la repolarización auricular va a estar dentro del complejo QRS. Normalmente la repolarización de estas aurículas va a durar entre 0,15 a 0,20 segundos después de la finalización de la onda P. Este momento también va a coincidir aproximadamente con el momento en el que se registra el complejo QRS en el electrocardiograma. Por lo tanto, la onda de repolarización auricular, conocida como la onda T auricular, habitualmente está oscurecida por el complejo QRS, que es mucho mayor. Por eso, raras veces se observa la onda T auricular en el electrocardiograma. Y con esto finalizaríamos nuestra exposición. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado y que puedan aprender un poquito más sobre electrocardiograma. Profe, vamos a hacer un pequeño Kahoot. Entonces vamos a compartir. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Creo que estuvo bastante claro y estuvo bien comprendido por parte de ustedes. Exactamente, también estaría yo esperando que estuviera también siendo bien aprendido y comprendido por todos los demás. Miren, a mí me gustaría, antes de que salga, mientras damos espera a que se vayan conectando al Kahoot, por favor, hay 60 en la lista, así que esperamos rápidamente que los 60 se conecten al Kahoot. Ya entró María, entró Roy. Muy bien, rápidamente. Todos los demás, por favor, los esperamos. Y mientras estamos esperando que se conecten todos, me gustaría que hicieran alguna pregunta con relación a todo lo que se ha visto. Ya a partir de lo que va a seguir es el análisis del registro electrocardiograma. Sin embargo, varios de los aspectos de análisis también han sido mencionados. Entonces es importante que tengamos claridad en lo que hasta ahora se ha dicho, porque la que viene, según la forma como ustedes están llevando esto, es para que ya a partir de la próxima semana podamos en algún momento hacer el laboratorio. El laboratorio ya fue programado, ya está programado en el calendario de Teams, ya tienen las 2 siguientes semanas casi en su totalidad, de tal manera que ahí pueden ya irse organizando para lo que sigue. Lo que sigue ya empezaría a ser el análisis de ondas, que ya en parte estuvo siendo analizado por María Victoria y por Natalia. Y lo que continúa, por supuesto, ya es el análisis global de todo el registro, incluyendo posteriormente, según como lo llevamos en el cronograma, con el análisis de algunas alteraciones.
A ver, el señor mentiroso, por favor, cambie su nombre y coloque el nombre correcto. Identifíquense directamente con sus nombres, por favor, o con sus apellidos si no están repetidos. El que está identificado como mentiroso, por favor, cambie su nombre. Identifíquese correctamente, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Profe, disculpe, esta pregunta es con relación al parcial. El parcial mañana, ¿qué hora va a ser? A las 7. No, el examen está planteado para las 10 de la mañana. Esa fue la hora que solicité, pero todavía no me han dado salones. Entonces estén atentos hoy, por favor, porque de pronto en caso de que, porque te parece ser que hay dificultad con la consecución de los salones. Entonces de pronto, debido a eso, de pronto nos puedan mover la hora. Así que les agradezco, estén muy atentos. Por eso no hay ninguna actividad en el día de mañana, aparte de lo que es el examen y lo que es el quiz del grupo B2. Profe, también recordarle lo de la guía de laboratorio. La guía de laboratorio, ¿qué pasa con la guía? El libro que no lo hemos podido comprar. ¿Y qué ha Profe, pasado con él? eso no se encuentra, profe. O sea, ya ¿Verdad, hemos profesor? ¿Cómo así que escribimos no ya, se encuentra? ¿Cómo así que no se encuentra? escribimos ya la tesorería y fuimos allá y ninguno nos dio respuesta del volante de pago y nada. El señor no nos los puede dar porque necesita eso para comprarlo. Anda, bueno, la explicación que yo les di la vez pasada es que Tesorería debe dar el precio. Parece ser que eso lo pueden hacer por la página, bajan un volante y ahí hacen la solicitud de qué es lo que van a comprar, aparece el precio o les dan el precio, hacen esa consignación y ya con el volante de consignación reclaman el libro. Esa es la mecánica que a mí me explicaron. Mm, El volante lo pueden bajar de la página de la universidad. ¿Y por dónde? ¿Por dónde? Esa parte sí no me la sé porque yo no he entrado, yo no he intentado entrar. Yo quedé con ustedes en que iba a averiguar esa parte de verdad, iba a intentar comprar, pero no, yo no la he hecho. Miércoles. No, pues ahí debe estar en la página, en alguna parte debe haber para hacer pagos. Cuando van a hacer pagos, por ejemplo, pagos de matrícula, ¿cómo bajan el volante? Yo creo que debe ser ahí, por esa misma. Por esa No, misma. profe, eso lo genera Por en el si CIUL, eso no te lo manda nadie. Ah, lo genera el CIUL y se lo mandan a ustedes. Eso, o no, ustedes Eso se forma descarga por si automáticamente, sí. se descarga desde el CIUL. sí. ¿Y será que acá se me hace igual? Yo no creo, pero miércoles. No, en el Seúl no hay nada de eso. Yo voy a intentar, voy a ponerle una nota a la doctora para que la doctora Luciana nos ayude con eso. A ver, ¿dónde está mi teléfono? Voy a ponerle una notica que por favor nos ayude exactamente. En el área de seguridad, regresar a manera virtual en el día y hora previamente programa martes 14 en curso. Ah, me cambiaron las reuniones. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ponerle una notica aquí rápido a la doctora Luciana a ver si nos puede ayudar. A ver, ya hay 44. ¿Por qué están tan demorados? Por favor, rapidito. Luciana.
Hola, buenos días, doctores Luciana y Jesús. Les agradezco a ver si me pueden ayudar la manera más directa de que los estudiantes puedan adquirir el manual. Se me están quejando que, a pesar de que le pasaron un correo a tesorería, no les han contestado. Entonces están varados con esa parte. Por favor, si nos podemos colaborar, doctora Luciana, doctor Jesús, cómo que finalmente van a poder adquirir el manual. Gracias, adelante. Estoy esperando las preguntas. Bueno, ahí le den un mensajito. Listo, van 42. ¿Qué pasa con el resto de estudiantes? Habían 60 y pico. Los demás, a ver, ya corrigieron el que estaba ahí, que estaba identificándose incorrectamente. Espero que ya se haya corregido, no lo veo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a llegar a 50. Cuando lleguemos a 50, echamos a andar los que quedan por fuera como si no hubieran asistido. Ya sabes, Natalia, por favor, y María, me hacen llegar el listado completo, ¿vieron? Sí, profe. Al igual que los resultados. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos esperando rápido, jóvenes. Bueno, ahí hay muchas preguntas que pueden estar atentos. Vayan, repasen todo eso que han estado viendo para que eh, puedan tener ya para la próxima sesión unas preguntas concretas. ¿Qué es? Hoy es 6, ¿verdad? 6 de septiembre. Bueno, parece ser que de los 60 y tantos que habían, no se están decidiendo. Los que no están ahí es porque como si no estuvieran en la clase. Así que por favor, ¿esperamos o no esperamos hasta los 50 siquiera? ¿47? ¿Cuántas preguntas tienen, María? María, ¿cuántas preguntas tiene? Natalia, ¿estaba escuchando? Sí, profe, me dicen que 5, tenemos 5. Ok, entonces, bueno, apenas lleguemos a los 50, echan a andar no, no esperemos más. Que no se quieran conectar, problema de cada quien. Listo, ya pasamos a los 50. Laptop, pueden comenzar entonces. Adelante, jóvenes.
$700, muy bien. Ok, buena velocidad con respuestas. Bueno. Bueno, muy bien, felicitaciones María C, María Luisa y Javier. Luisa B, ¿quién? Luisa Valentina. Luisa Vargas. Luisa Vargas. Bueno, listo. Me colocan los nombres entonces. Luisa Vargas, esto es el podio. A ver. El podio sería María Camila. María Camila Acuña, Luisa Vargas. Y Javier Yáñez. Ok, 1, 2 y 3. Tengo entendido que hay unos dos más que aparecen ahí, ¿verdad? Sí, el cuarto y el quinto puesto. Exacto, también me los pasan. ¿Quiénes fueron? No sé. Me pareció... ahora en la lista salen por orden de puesto. Ok, listo pues. Sí, ahí aparecen. Entonces le daría calificación a estos 5 primeros, ¿ok? Profe, yo fui el quinto. Mira, ahí sale, profes. Ahí Lucas sale. ¿Y quién? Suat. Lucas ¿qué? Lucas Ginás. ¿Y el cuarto? ¿Y el cuarto? SWAT. Sí, algo como SWAT. Rápido, el cuarto. SAT. SAT. ¿SAT qué? Curú. Caramba, me quedé igual. SWAT Curú. Ok, listo pues. Bueno, van a ser, de todas maneras son notas, son participaciones diferenciales y por favor le pasa el resto de los demás participantes de la. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Felicitaciones a todos, a los ganadores, a los del podio y a los del subpodio. Y, claro, profe. Y espero que les haya quedado. Entonces, ¿cuál es el grupo que sigue? ¿Cuál es el grupo expositor? Miren, están dándose pocas participaciones. Hoy nada más le tomé participación a Ángel ya, y eso porque lo llamé, pero no hay más participaciones. Entonces, me gustaría que hubiera mayores participaciones para las próximas sesiones. La próxima sesión va a ser el miércoles. Entonces el miércoles iríamos con lo que es el análisis de ondas y el análisis electrocardiográfico, o si se ponen de acuerdo con el otro grupo, ellos optaron por hablar de ritmos y arritmias de una vez, después de hacer la determinación de ritmo y de frecuencia. Y dejaríamos el eje eléctrico para después. Entonces pudieran ser el mismo orden que ustedes ocupan, o si prefieren otro, pues ya los expositores me comentan. ¿Quiénes van a ser? Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted tomó las participaciones de esta misma exposición? ¿Cómo así? Es que en la exposición pasada, que también fue esta misma, yo hice una participación, entonces quería saber si usted la notó. En la participación anterior. Profe, sí, la clase pasada, creo que 2 personas participaron. Profe, participó María Alejandra Navarro, Isabela Rodríguez y Clara Cantillo. No tengo esas participaciones. En electrocardiografía nada más tengo la participación de Giffany
y la exposición. Ah, perdón. Ok, espérate. Entonces estoy ocupado. Adriana Marcela, correcto. Exposiciones. Exponen Adriana, María Victoria y Natalia. Inician y participan Isabela, Clara, Elías y Fabián. Profe, yo también participé, María Alejandra Navarro. Esos son las que me están... No, nada más tengo esas 4, no tengo más. De pronto no la consideré. Isabela, mira, perdóname, espérate, permíteme un segundo, pero. Lo que pasa es que en la anterior, acuérdate que primero hubo una primera parte en la cual estuvieron Hamilton, Valeria y Tania, ¿verdad? Tuvieron participación ahí Jaime, Rivaldo, Javier, Ángel Joan y Cristian. Esas fueron las participaciones que tomé. Y el podio fue ocupada por Isabela, por Natalia y por Valentina, no sé. Ese fue el podio de 3. Y luego se hizo la electrocardiografía, iniciando con Natalia, con María Victoria y Natalia, y en el cual tuvieron participación Isabela, Clara, Elías y Fabián Orlando. Solamente esas tengo. Profe, es que antes, como en el comienzo, yo hice 2 preguntas y sí me las respondió María Alejandra. ¿Y quién es? ¿Quién habla? O María Victoria Maris, cuando Profe, presenté sí, eso fue al comienzo los de la generales. presentación. Ah, pero no, María Victoria, pero no tiene caso, porque en tu caso tú fuiste expositor, entonces ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué poner? María Alejandra Navarro, cuando yo pregunté. Pero ¿en cuál dices tú? ¿En la clase esa? Y cuando yo estaba exponiendo, yo hice 2 preguntas. Ajá, ya, en la clase anterior. Sí, señor. ¿Y las contestó quién? Alejandra Navarro. ¿Y las contestó bien? Sí, profe. Sí, las contestó bien. Ande, qué pena, pero no tomé ese nombre. Bueno, voy a apuntarlo, no hay problema. Alejandra Navarro. Listo, bueno, también la incluyo entonces con participaciones en esa parte. De la primera parte, cuando estuvieron trabajando Hamilton y Valeria y Tania, nada más están eso, ¿verdad? Jaime, Rivaldo, Javier, Ángel y Cristian, y el podio. Y para la segunda parte, estos 5 personas que ya les mencioné: Isabela, Clara, Elías, Fabián, e incluyo ahora a Alejandra. ¿Algo más? Profe, sí, que hoy que preguntó sobre dónde se ubicaba B1, el que le respondí fui yo, Jaime Saumet, usted me llamó. Ah, ok. No, Ángel. Bien. ¿Y Ángel finalmente qué pasó con Ángel? No apareció en el momento. Ángel no apareció, sí. Pero tampoco estuvo presente después. Jaime Saumet. Yo estoy acá. Sí, pero no contestaste. Lo que sucede es que ando mal de salud, entonces hay veces que cuando usted me llamó, yo estaba teniendo un ataque de tos. Sí, cómo no, qué casualidad. Jaime Saumet. No, sí. Bueno, ves lo que haces. Por lo pronto aquí estás añadido ya como que no estabas. Bueno, así que pilas con eso. Ya sabes lo que significa eso. Jaime, listo, Jaime Saumet sí fue quien contestó, ya recuerdo. Y bueno, ¿quién me dice que van a ser los encargados de la próxima? ¿Quién quiere continuar? ¿Qué grupo sigue en turno? Este es el grupo A, ¿verdad? Sí, profe. Saray, ¿qué me dices? Ah, no, el grupo B. Este grupo es el A, ¿verdad? Sí, profe. El grupo es el A, el grupo primero fue el B. Ya.
El grupo B ya terminó esta parte, el grupo A también, el grupo A. Saray, es Saray, sí, Saray. ¿Quién es la representante? Saray. Sí, señor, yo, sí, Saray. Es con tantos nombres ya se me olvidan. Saray, ¿quiénes continúan? Mi grupo, profesor. A ver, entonces, próximo. Saray, ustedes ya tienen algo concreto. Ustedes van a continuar con... La verdad es que no, por lo del parcial no hemos podido como de pronto hacer algo por estar estudiando. Ya, Saray, ¿con quién está Saray? Valentina Alemán, Lucas Ginás y Isaiah Japón. 4, ¿y por qué 4? Bueno, hay bastante. Valentina. Sí, profesor. Ya ustedes me habían dado esos nombres, ¿no? ¿Verdad? Valentina Alemán. ¿Qué más me dijiste? Lucas Ginás. ¿Y quién más? Y Isaiah Japón. Hasbun nada más hay una sola persona, ¿verdad? Ya me puedo buscar el nombre. A ver, Hasbun. Isaías. Bueno, entonces, ¿cuándo haríamos eso? ¿Cuándo tendrían algo concreto? ¿Mañana o la tarde? ¿En la noche? Saray. De pronto para mañana en la noche, profesor. Bueno, mira, tendría que ser después de las 6 de la tarde. Yo creo que alrededor de las 6 de la tarde me voy a estar, porque el otro grupo ya ellos tienen, entonces pónganse de acuerdo con ellos. De pronto, y a ver si hacemos una sola sesión entonces mañana a las 6 de la tarde. Si no, pues con ustedes, porque ya con ellos ya yo trabajé con ellos. Entonces, pero de todas maneras, háblenlo para que se pongan un poco de acuerdo a ver cómo definen y para que sea similar. Y entonces lo haríamos para mañana. Tú me confirmas, pero sería mañana después de las 6 de la tarde, ¿oíste? O a las 6. Bueno, a las 6. Yo me desocupo a las 6, pero tiene que ser antes de las 7:30 porque a las 7:30 tengo otro compromiso. Pero me desocupo a las 6, o sea que entre 6 y 7 podemos hacer algo ahí. ¿Ok? Para que me muestren cómo tienen organizado y qué han organizado al respecto. Bueno, pues estamos hablando entonces, jóvenes, si no es más, muchas gracias y estamos en punto. Así que mucha suerte, felicidades, pendiente con relación a lo que les decía de la hora. Por lo pronto a las 10 de la mañana, pero como no he podido hablar todavía con la doctora Ludis para que me diga qué pasó con los salones, entonces una vez que ella me confirme